Y bueno, pues vamos a dar inicio con la información porque les mencionábamos que desde ayer se dio a conocer la entrega a las autoridades estadounidenses de estos 26 capos que son de interés nacional, entre ellos la tuta. Y bueno, pues este grupo de objetivos prioritarios, porque sí, ya aunque en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador no se les quería mencionar o no se hablaba mucho de objetivos prioritarios, cuando llega el sexenio de la doctora Claudia Sheinbaum con Omar García Harfuch al frente se retoma lo de estos objetivos prioritarios y entre ellos estos 26 fueron enviados a Estados Unidos, información que desde ayer se daba a conocer y fue un tema que evidentemente se abordó hoy en la conferencia matutina, donde la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que se trató de una decisión soberana, pero también una decisión que concierne a la seguridad nacional. Pero vamos a continuación a escuchar lo que mencionó. A las 11 de la mañana va a haber una conferencia de prensa del Gabinete de Seguridad para poder dar toda la información sobre este caso que tomó el Consejo Nacional de Seguridad. Lo que sí podemos decirles es que en todos estos casos no es los casos de extradición o de envío de estos miembros de la delincuencia organizada, la decisión es por la seguridad de nuestro país. Son decisiones soberanas. No tienen que ver con una petición, aunque muchos de ellos tienen peticiones, pero hay muchos otros que siguen teniendo peticiones. Entonces, la decisión que se toma por el Consejo Nacional de Seguridad tiene que ver con la seguridad del país. Son decisiones soberanas. Y ya el Gabinete de Seguridad a las 11 podrá darles más explicaciones. Tampoco tiene que ver con el acuerdo de seguridad. Son decisiones soberanas que se toman en México para la seguridad de nuestro país y las toma a partir de un análisis del propio Sistema Nacional de Inteligencia e Investigación, el Consejo Nacional de Seguridad. Y bueno, finalmente dio una conferencia de prensa el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, y también el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero. Por parte de Omar García Harfuch, él informó que pues, la entrega de estos 26 capos a Estados Unidos fue una determinación que tomaron por interés nacional y fue pues también bajo el más alto criterio de seguridad. Esto fue lo que dijo debido a que estos capos, aun que estaban encarcelados, continuaban operando y representaban un riesgo para México. Dijo también que estas medidas de traslado no solo representan una medida estratégica para garantizar la seguridad pública, sino que responden a una determinación contundente para que estos criminales no continúen operando desde los centros penitenciarios y para romper sus redes de influencia, así como porque representan un acto de justicia y dignidad para las víctimas. En pocas palabras, lo que mencionó el secretario de Seguridad es que estos seguían con sus fechorías desde prisión, pero no solamente eso, sino que también lo hacían desde el ámbito legal, ya que habían obtenido amparos para permanecer en cárceles de baja seguridad, obviamente pues para poder seguir controlando las organizaciones que cada uno o las células delictivas que cada uno lideraba. En otros casos, lo que temían las autoridades es que al ver todo el litigio que estaban realizando estos capos, pues podría darle ideas a otros internos y a otros capos a que pudieran recibir resoluciones similares, es decir, gestionar amparos para enviarlos a cárceles con menor seguridad, en tanto que por otra parte, desde otro ámbito también estaban litigando y estaban tratando de buscar amparos para lograr, ya sea con lagunas o con juicios, pues alguna posible libertad anticipada, por lo que este traslado, de acuerdo con lo que dijo el secretario de Seguridad, pues también buscaba romper estas redes criminales y lo calificó como un acto de justicia y dignidad para las víctimas.
Además, precisó que en este operativo para enviar a esos 26 capos a Estados Unidos participaron 988 elementos de las Fuerzas Armadas y fueron trasladados primero a la base aérea militar número 1, donde utilizaron 11 aeronaves de la Sedena y una de la Marina para llevar a los capos a diferentes destinos. Al menos 9, por ejemplo, fueron enviados a Nueva York, otros 5 a San Diego, otros 6 a Phoenix y otros 6 más a Virginia. Pero vamos a continuación precisamente a escuchar lo que explicaron hoy las autoridades referente a ese envío. Esta decisión se tomó por interés nacional y bajo el más alto criterio de seguridad para nuestro país. Esto es una decisión soberana en atención a la Ley de Seguridad Nacional y por una determinación del Consejo de Seguridad Nacional, en una acción alineada con la Estrategia Nacional contra la Extorsión, orientada a la protección de la población de nuestro país. Estos delincuentes de alto perfil, que aún privados de su libertad continuaban dirigiendo actividades ilícitas mediante visitas, mismas que no pueden prohibirse por respeto a sus derechos humanos. Sin embargo, estas interacciones eran aprovechadas para mantener operaciones criminales, amenazar a funcionarios y extender redes de corrupción e intimidación, lo que representaba un riesgo inaceptable para la seguridad. Muchos de ellos habían conseguido amparos para permanecer en cárceles de baja seguridad, e incluso se prevería que otros, actualmente en reclusión en centros penitenciarios federales, recibieran resoluciones similares que facilitarían su traslado a penales estatales menos vigilados, incrementando el riesgo de continuar con sus operaciones delictivas o incluso un riesgo de fuga. Existían también litigios y recursos legales que buscaban su liberación anticipada, lo que de haberse concretado significaría un retroceso en la lucha contra el crimen y un agravio contra las víctimas. Es importante señalar que esta acción se realizó como medida para impedir que desde prisión continuaran ordenando secuestros, extorsiones, homicidios y otros delitos. Es un acto de autoridad, resultado de la política de cero impunidad y la coordinación absoluta del Gabinete de Seguridad. Y lo que dijo el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, es que la entrega de estos capos, según él, envía un mensaje contundente a toda la delincuencia que opera en contra de ambos países, pero también recalcó, a pregunta expresa de los reporteros, que esta acción no fue un intercambio para complacer al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ni para facilitar la firma de un acuerdo pendiente con esa nación, ya que las extradiciones no se negocian, sino que responde a razones jurídicas. Eso fue lo que señaló. También agregó que no hubo diferencia en los criterios que se hicieron en las entregas de los otros capos a Estados Unidos. Esta entrega también masiva de 29 capos mexicanos que se realizó en febrero pasado y con esta que se hizo el día de ayer. En ambas dijo que se aplicó la ley de extradición, sino que en este caso, no se aplicó la ley de extradición, sino que se está aplicando la ley de seguridad nacional. Vamos a escucharlo y regresamos a comentar un poco sobre esto. ¿Hay algo a cambio que está entregando el gobierno norteamericano a cambio de estos delincuentes? No, las solicitudes no se negocian, se basan en razones jurídicas de procesos establecidos en cada país y en este caso la solicitud de la Procuradora de los Estados Unidos con toda claridad dice y señala con especificidad los procesos y los juicios que cada una de estas personas tiene. No hay negociación de ninguna naturaleza. Sí, Y miren, dentro de la conferencia de prensa le preguntaron al secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, pues si consideraba si México estaba haciendo más en materia de delincuencia organizada que Estados Unidos, porque pues hay que recordar esta narrativa de Donald Trump de que pues no es suficiente lo que hacen. Este es el segundo envío que a petición de las autoridades estadounidenses realiza el gobierno de México. Y en el caso de las peticiones que hace el gobierno de México en materia de seguridad, pues tampoco se ve, al menos visiblemente, vaya la redundancia, pero no es tan notorio las actividades o lo que pudiera estar haciendo el gobierno de Estados Unidos para frenar el tráfico de armas.
En ese contexto, pues le preguntan obviamente a Omar García Harfuch si considera si México está haciendo más que Estados Unidos, y él evitó meterse en esa narrativa, señalando que más allá de esas comparaciones, pues todas las operaciones realizadas por las instituciones del Gabinete de Seguridad de México tienen como objetivo beneficiar al país. Y también en el caso de Gers Manero, a él le preguntaron si se proyecta que en el futuro más delincuentes o más capos o más personas ligadas a la delincuencia organizada sean enviadas en un futuro, y Gers Manero dijo que pues es una situación que necesita primero de una petición del otro país, verificar esa petición, y si lo considera el Consejo de Seguridad procedente, esa petición se cumple. Él detalló, no es limitativo ni privativo, pero tiene que haber una solicitud de gobierno debidamente fundada y motivada que detalle los procesos que enfrentan esas personas, porque también es importante destacar que no son 26 capos que el gobierno de México haya querido enviar sí porque sí, sino que también implica que tuvieran al menos una solicitud de extradición de Estados Unidos, aunque no fueron entregados en el proceso de extradición, que implica que sean enviados bajo los lineamientos de los tratados de extradición, que sí les da mayores protección a quienes enfrentan esa figura legal de extradición. Los capos incluso ha habido en ocasiones en los que solicitan amparos contra la extradición para evitar ser enviados a Estados Unidos, y lo que hizo el gobierno es enviarlos bajo otro criterio, que es el criterio de la Ley de Seguridad Nacional, en la que pues no tienen que argumentar precisamente los motivos, o también se pueden blindar de cierta manera de este tipo de amparos en contra de la extradición que se hace cuando sí se mandan con la figura de extradición en blanca. Y esta es parte de lo que se da a conocer, y sí es importante destacar que se envíen este tipo de capos y que se hagan este tipo de acuerdos en materia de colaboración. Sí, o sea, si México no puede controlarlos y creen que en Estados Unidos sí se puede, pues se aplaude, porque finalmente lo que dicen las autoridades, todo es en beneficio del país, pero no podemos dejar la lectura de si esto implica un reconocimiento tácito de la incapacidad que todavía existe en el sistema judicial y penitenciario mexicano para procesar, y más que nada para procesar, para contener este nivel de delincuentes. Decir que seguían operando y que por eso los envían, es decir, ¿qué mensaje manda, ¿no? ¿Qué mensaje nos manda si ante la magnitud de ciertos delitos, de ciertos capos, pues México depende de la colaboración de Estados Unidos o de enviárselos a Estados Unidos? Si nos pone también, y la pregunta es si esto también no pone en evidencia una fragilidad institucional, donde los amparos, las liberaciones anticipadas y el riesgo de fuga pues muestran o nos están mostrando que el Estado no está logrando controlar desde la operación de estos, desde las cárceles, lograr controlar la operación de estos capos que sigan haciendo de las suyas aunque ya estén detenidos. Sí, es una estrategia defensiva del Estado mexicano frente al crimen organizado, eso se aplaude, pero pues también hay que señalar que pone en relieve pues los problemas todavía de estructura que se tienen para poder contener a este tipo de capos aquí en las cárceles de México. Creo que lo que yo podría agregar a esto que señala Romina es que Estados Unidos ha instrumentalizado el tema del narcotráfico para sus propios fines, para sus propios intereses. En realidad, a mí más bien me genera duda de cuando se llevan a todos estos capos, como ya ocurrió con este grande grupo en febrero de 29, y que entre ellos, pues, por ejemplo, Caro Quintero, ¿no? A quien además acusan de haber asesinado a uno de sus agentes de la DEA, al Kiki Camarena, y que de verdad parece que no sepan, o sea, que los llevan y luego los benefician con algunos acuerdos de, digamos, de testigos protegidos, ¿no?
no es ese el término, pero como para explicarlo de esa manera. Y para testigos cooperantes, gracias. Y que supuestamente les dan información. Pero ¿qué información les pueden dar esos capos que no sepa Estados Unidos? Es decir, realmente la organización del narcotráfico ha sido documentada por muchísimos periodistas, en muchos libros, en grandes reportajes, de cómo se opera y de cómo muchas de las agencias estadounidenses incluso se financian el narcotráfico y luego utilizan ese dinero para las intervenciones en otros países, ya sea en México, en América Latina. Eso pasó, por ejemplo, en Nicaragua, ha pasado también en Cuba, en muchísimos otros países. También la semana pasada les hacíamos un recuento de justo este intervencionismo y de cómo han utilizado el narcotráfico de muchísimas maneras, eso, para financiar, pero también como una medida coercitiva, como lo han estado haciendo en el caso de México, de los aranceles es por el fentanilo, incluso la manera en la que lo narran y que de manera oficial, o sea, pusieron en esta última vez de los acuerdos de aranceles, pusieron ahí la cifra de arancel de 25% al fentanilo. O sea, eso no existe, no es que nosotros le estemos enviando una exportación de aquí para allá de fentanilo y entonces nos grabaron el 25% de fentanilo. No es eso, sino que lo utilizan políticamente para poder tener muchísimo mayor control en México y en otros países. Y sobre lo que dices de cómo es posible que, o sea, que el mensaje que da de que en México no se tiene la seguridad, un sistema penal robusto, de que se pueden seguir operando desde ahí, pues es que también ahí habría entonces que preguntarle a García Harfuch, entonces si seguían operando desde ahí, también cómo, qué es lo que están haciendo con las autoridades encargadas del sistema penitenciario. No solamente funcionaba cada vez que iban de visita. O sea, hay otras maneras en las que también podían seguirlo haciendo. Fíjate que la vez pasada, Blanca, cuando presentaron los 29 capos que se enviaron, al final creo que al final, sí fue al final, ya así como la última preguntita, de repente cuando me atasco, perdón, la última pregunta, y precisamente sí le pregunté a García Harfuch, bueno, al Gabinete de Seguridad, porque está el Gabinete de Seguridad, si este tipo de entregas no era un reconocimiento de una incapacidad procesal por parte del Estado mexicano. Digo, tampoco es el ánimo de golpear, o sea, simplemente es reconocer qué está faltando, por qué México no puede, porque México los tiene que enviar. Y si los envía, lo que tú mencionas es clarísimo, o sea, enviarlos puede que le pase, por ejemplo, como al Chapo, que lo tenían tan encerradito que hasta envió la carta diciendo que quería hablar con su nuevo abogado, o como pasa con Caro Quintero, que también decía que lo tenían muy, muy encerrado. O puede pasar como lo que está pasando con el hijo del Chapo, que tiene beneficios, que tiene beneficios procesales. Finalmente se envían y Estados Unidos determina qué hace con ellos. Y también se le abona a la narrativa de Estados Unidos de yo soy el defensor. Miren, México me tiene que mandar porque no puede. O sea, y lo están diciendo sus autoridades, es que siguen operando desde prisión. O sea, sin ánimo de golpear, pero sí reconocer qué parte está fallando. Qué limpias se tienen que hacer en el sistema penitenciario, porque para que ellos puedan seguir operando aunque vayan solamente los familiares, alguien lo decía aquí en los comentarios, que autoridades están involucradas. Y le preguntamos precisamente esto, regresando, perdón que me haya desviado, regresando, si esto no ponía en evidencia o era un reconocimiento de alguna falla o incapacidad procesal, y él decía que no, dijo no. No recuerdo exactamente cómo me lo dijo con tales, pero no lo reconoció. Dijo, no, esto es una fortaleza para el país porque los enviamos. Pero igual nos quedamos con las dudas, ¿no? Bueno, está bien, de momento envíalos, pero ¿cómo se puede fortalecer el sistema penitenciario mexicano para que realmente puedas procesar y controlar en México a estos grandes capos? Porque ¿qué va a pasar el día que tengas un gran capo
y que no lo pida a Estados Unidos, porque estos fueron entregados con una solicitud expresa de Estados Unidos de mándame esos señores, pero hay muchísimas bandas delictivas. Ellos hablan que el Gabinete de Seguridad habla que desde que empezó el sexenio de Claudia Sheinbaum a la fecha son más de 20 mil de blancos, objetivos prioritarios o generadores de violencia detenidos. ¿Qué pasa con esos? ¿Siguen operando? O sea, ¿siguen operando desde prisión o cómo? O sea, no nada más son esos 26 casos que ellos sí pueden tener, obviamente, más infraestructura, mayor control, mayor poder para amenazar, como señalaron, para amenazar, para corromper, pero hay otros objetivos prioritarios que también pueden tener y que también tienen ese control. ¿Qué pasa con esos otros? ¿Cómo podemos fortalecer el sistema para que no tengamos que depender de enviarlos a los otros y los que se queden aquí, que sí tengan ese poder de cooptación, no vayan a hacer lo mismo desde las cárceles estando aquí en México? Y ahora la manera también en la que lo cuentan los medios estadounidenses y sobre todo cómo lo cuentan las autoridades de Estados Unidos como una victoria casi para ellos, que México no puede hacerse cargo de estas personas vinculadas a los cárteles que se los van a llevar. Pero es que, de nuevo, después de esto, de cuántos de ellos veremos que también nuevamente van a ser sus testigos, van a ser cooperantes de la justicia estadounidense y que, pues, qué información les dan. Y de nuevo, al final, lo que hemos visto desde México sí ha sido la detención de todos estos justamente que les están entregando todos los días. De hecho, Harfuch está informando sobre detenciones, sobre que encontraron a un laboratorio, que confiscaron armas. De Estados Unidos no hay información. Apenas hará unas semanas que sí dieron información de la captura, la detención de alguien que también tenía que ver con un funcionario, con aduanas por ahí, y lo supercacarearon. Pues sí, pues porque en realidad nunca tienen detenciones. Y la pregunta sigue siendo, allá, ¿quién lleva la droga? ¿Quién lava el dinero? ¿Cómo lo hacen? Y qué están haciendo las autoridades allá. Entonces, mientras acá en México, ¿sabes? El otro día también pensaba, como esto que yo he dicho y que muchas personas creo que hemos señalado, que en este tema del narcotráfico México sigue poniendo los muertos, pero en realidad también Estados Unidos pone los muertos y son las personas que mueren de sobredosis. Y creo que ahí también está otra prueba de, en realidad, Estados Unidos no quiere terminar con este problema del narcotráfico. Y no le importa ni siquiera su población, ni siquiera su ciudadanía, que está muriendo por sobredosis, su juventud que está siendo siempre cooptada por las drogas. O sea, cuando él dijo que alabó la campaña en México contra el fentanilo y que tenemos desde hace mucho en México contra las adicciones. Es una campaña a horrible. mí me pareció como, o sea, yo primero creí que estaba bromeando cuando dijo que allá no tenían, y que le parecía como una gran cosa. Pues es que en realidad no quieren terminar con eso. Y sí, ahorita están esos capos y hay muchos comentarios y creo que los comprendo de sí, o sea, ¿para qué los queremos aquí? Mejor que se los lleven allá en un sentido. Pero en realidad, ¿qué tanto va a beneficiar eso para ir terminando verdaderamente con este problema? Mira, hemos hablado, por ejemplo, del caso de Ovidio, alias el ratón, de si México no está conforme cuando termine de cumplir la pena o que le den un beneficio procesal de una libertad anticipada, que diga Estados Unidos, que diga México, no, o sea, no lo liberes, mejor extradítamelo. ¿Cómo lo vas a pedir si de facto estás diciendo te los mando? Porque aquí en México siguen operando, porque son capos de alto nivel. Pues obviamente Ovidio es un capo de alto nivel.
O sea, atenernos a eso en Estados Unidos es una pregunta que hay que realizarnos y que sí tendría que girarse, aparte sí que bueno lo de la reforma al Poder Judicial, pero la operatividad, es lo que decíamos, también hay que voltear a ver en la operatividad los policías procesales, los jueces penitenciarios, todo el sistema penitenciario y las fiscalías, pues también hay que voltear a verlos. Entonces, pues ahí está, y Estados Unidos va a seguir con su narrativa de, miren, yo sí puedo, yo soy el defensor porque acá sí los podemos contener, aunque en Estados Unidos siguen operando. O sea, vean, el Chapo acaba de ganar, que vaya a ver a su abogado. ¿Quién nos garantiza que ese nuevo abogado no vaya a ser que estaba peleando ver a su familia? Es una situación también muy similar. Los derechos humanos se tienen que respetar tanto en México como en Estados Unidos y no le pueden limitar a alguien privado de la libertad, aunque esté compurgando una pena, que vea a sus familiares. Y eso es lo que está peleando el Chapo, aunque ya tenga una sentencia allá. Quien garantiza que Emma, sus esposas o sus familiares no pueda seguir, quizá no operando como lo haría en México o afuera o en otro país, pero ¿cómo nos garantizan eso también allá? Es un tema. Y tendría que haber una exigencia, se los están llevando, pues, que realmente cumplan al menos algunas garantías de que también van a ser los responsables de lo que cometieron. Sí, y con la garantía, digo, porque también le preguntaban mucho sobre la pena de muerte y él repitió lo que habían dicho desde ayer realmente, que pues se hizo obviamente con el compromiso, y es bien importante regresar a lo de la terminología, no negociación. Porque lo decían, no, es que no hay una negociación, porque precisamente le preguntaban, oigan, es que negociaron, que no fue negociación, fue el compromiso del Departamento de Estado de Estados Unidos de que no iban a solicitar la pena de muerte para ninguno de estos objetivos o de estas personas que fueron enviadas hacia Estados Unidos. Pero le agradecemos muchísimo, mira, por aquí anda, le mandamos un saludo a Álvaro Delgado, que aquí anda, háganle caso a Álvaro, y un abrazo. Muchas gracias. Y un abrazo muy especial a Miguel Ayala. Muchísimas gracias por ese super chat. Qué bonito se ve el amarillo con un super chat. A todas y a todas, muchísimas gracias. Y seguimos con la información, Blanca. Seguimos con la información porque entre estas personas que fueron entregadas a Estados Unidos, pues figura Servando Gómez Martínez, alias La Tuta, considerado el último líder del grupo criminal Los Caballeros Templarios y también de la familia michoacana. Allá en Estados Unidos, una corte de Nueva York lo requiere para enfrentar cargos. Servando Gómez Martínez, La Tuta, nació en el municipio serrano de Arteaga, Michoacán. Durante más de una década encabezó esas dos organizaciones criminales, las más violentas del estado. Entre 2003 y 2015, ambas organizaciones impusieron un régimen de terror en la región con secuestros, extorsiones, asesinatos y tráfico de drogas, delitos que aún marcan a Michoacán. Uno de los episodios más sangrientos que se le atribuyen fue el asesinato de 12 elementos de inteligencia de la extinta Policía Federal, cuyos cuerpos fueron abandonados en julio de 2009 junto a la autopista Siglo XXI en La Huacana. Y es que La Tuta no solo se hizo temido por su violencia, sino también famoso por su manejo mediático. Difundía videos en redes sociales para exhibir reuniones con autoridades locales y estatales y también para enviar mensajes tanto al gobierno como a sus rivales. En el año 2014, por ejemplo, se filtró la grabación de un encuentro con Rodrigo Vallejo, hijo del exgobernador priista Fausto Vallejo Mora. En febrero del 2015 fue detenido por la extinta Policía Federal. Fue condenado a 47 años de prisión por delincuencia organizada y delitos contra la salud, pero pasó su reclusión en México quejándose de ansiedad, dolores de cabeza e insomnio, como le dan a todos sus víctimas. Déjate también a todos los que quieren evadir o buscar preliberaciones y cuando salen ya se recuperan mágicamente.
También publicó sus propios pronunciamientos en los que justificaba sus acciones y acusaba a rivales o autoridades de corrupción, así como mensajes de advertencia o amenazas dirigidos a grupos criminales contrarios. También difundía videos mostrando la entrega de despensas o dinero a comunidades, este tipo de acciones que también tiene el crimen organizado, que se les llama narcogobiernos o gobernabilidad criminal. Esto con la finalidad de ganar apoyo social y material propagandístico, exaltando el código de conducta de los caballeros templarios, presentándolos como protectores de Michoacán, que era un grupo que se especializaba pues, en obtener el apoyo, entre comillas, o la corrupción de la población, ya sea por los apoyos o porque yo te estoy dando un apoyo o a través del miedo y el terror, con este tipo de videos, Blanca. Sí, creo que también era un personaje que justo utilizó muchísimo las redes sociales, difundir videos, incluso creo que a partir de entonces se crearon también muchas páginas que difundían esta información que él dejaba ahí y creo que algo importante también es que le daba un uso político, es decir, justo estos pronunciamientos, el decir que lo que hacía tenía una razón, casi los códigos de conducta de estas organizaciones tenían casi también un sentido político y pues también... acuérdate que dicen que era súper amigo de Cocoa Calderón. Sí, entonces justo eso te iba a decir, entonces también hay que ver, y eso nos regresa más o menos a lo que estábamos señalando, no actúan solos, creemos que son estos 29 capos, estas 26 personas ahora, y pues ya con eso a lo mejor se va a terminar, pero no, el narcotráfico va muchísimo más allá, tiene que ver con personas en la política, con presidentes, ¿no? Las redes con de macrocriminalidad, autoridades, claro, exactamente, ¿no? Y bueno, otro de los personajes que está entre quienes fueron llevados a Estados Unidos el día de ayer es Abigail González Valencia, alias el Queenie. Es otro de los que están en esta lista, entregados a Estados Unidos. Él es cuñado de Nemesio Oseguera Cervantes, el Mencho. Fue buscado por Estados Unidos desde 2014, cuando una corte de Washington lo acusó de crimen organizado y tráfico de cocaína y metanfetaminas. Fue fundador de Los Queenies, una célula clave del cártel Jalisco Nueva Generación. González Valencia inició su trayectoria criminal en el Cártel del Milenio, dirigido por Óscar Valencia Nava, alias El Lobo Valencia. Tras la detención de El Lobo en 2009 y su extradición a Estados Unidos en 2011, el Queenie escaló posiciones gracias a su capacidad para exportar grandes cargamentos de cocaína. Ya en prisión, El Lobo declaró que su captura había sido una traición del Queenie y el Mencho. Decidió entonces entregar información a cambio de beneficios procesales, señalando que González Valencia pasó de ser un miembro de bajo rango a convertirse en pieza clave del negocio. Las declaraciones no solo apuntalaron el caso contra el Queenie, sino también contra el Mencho, ambos acusados en la misma causa penal en Estados Unidos. En México, González Valencia se hizo notar por los lujos con los que vivía en prisión, algo que exhibió en varias ocasiones y que contrastaba con su condición de reo de alta peligrosidad. Y bueno, hay información de último momento, ¿no es así, Romy? Sí, precisamente con respecto al tema de, bueno, pues al Queenies, se está dando a conocer que se declaró no culpable en Washington por los delitos de crimen organizado, de narcotráfico, después de esta segunda entrega masiva de capos a Estados Unidos. Abigail González Valencia, cuñado de El Mencho, el líder del cártel Jalisco Nueva Generación, ya se presentó frente a una corte en Washington, fue uno de los 6 que fueron enviados a Washington, y ahí pues se le hizo la audiencia donde lo están acusando de crimen organizado, de tráfico de cocaína, de tráfico de metanfetamina, así como el uso de armas de fuego. Y en esa audiencia, pues él declaró que no era culpable, de acuerdo con lo que están reportando medios de comunicación, tanto en Estados Unidos como aquí en México, Blanca. Pues eso fue lo que ocurrió cuando
Recién llegó también Ovidio Guzmán a Estados Unidos, se declaró no culpable y pues después de unos meses hizo ya un trato con las autoridades de Estados Unidos, se declaró culpable y ahora pues es también un testigo cooperante. A ver qué sucede con este otro capo, les vamos a ir informando cuando se genere más información. Ahora vamos a este tema también que les comentábamos sobre el dron que andaba sobrevolando en territorio mexicano. El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, respondió hoy que el dron estadounidense captado sobrevolando zonas del Estado de México no tiene carácter militar y que su operación se realiza a petición de instituciones de seguridad. Eso fue lo que señaló, a petición de instituciones del Gobierno de México. El titular también de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana dijo que el dron está volando en la zona de Tejupilco y otras áreas del Estado de México, Romy. Sí, y es que el vuelo de este dron, reportado por diversos medios locales y monitoreado a través de plataformas de rastreo como Flight Radar 24, generó inquietud entre la población debido a la presencia de esta aeronave no tripulada extranjera en territorio nacional. Miren, se trata, de acuerdo con lo que están reportando, se trata de un dron con la matrícula CBP-113 General Atomics Guardian, identificado como parte de la Fuerza Aérea de Estados Unidos bajo el indicativo Troy 701, que presumiblemente pertenece a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos. De acuerdo con el registro de la página Flight Radar 24, la aeronave habría despegado desde San Ángelo, Texas, y su trayecto sugería una visión de vigilancia prolongada sobre los límites del municipio de Zacazonapan y Valle de Bravo en el Estado de México. Hay que recordar que actualmente, pues hay que traer a colación que el Estado de México ha sido un foco en el que se ha estado concentrando la estrategia nacional en contra de la extorsión. Ahí se acaba de llevar este mega operativo de liberación, donde se detuvo a la familia michoacana que estaba operando en diversos municipios en el Estado de México. También hay que recordar que el Estado de México, que colinda con Guerrero, es parte de lo que se le llama la famosa Tierra Caliente, donde opera la familia michoacana, que también está ahí en el ojo de las autoridades. Se hizo este operativo Enjambre, es decir, el Estado de México sí está en el foco de las autoridades. Y es importante destacar lo que decía hoy el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, que cuestionado sobre esta aeronave, dijo que el gobierno, a través de el gobierno aclaró que estas operaciones cuentan con la autorización y coordinación de las autoridades mexicanas, descartando cualquier acción militar unilateral, pero más allá de eso dijo que México solicita este tipo de sobrevuelos. Pero mejor vamos a escuchar cómo lo dijo el secretario García Harfuch. Sí, claro, no es un avión militar, no es un dron militar. Son son drones o aviones no tripulados, mejor dicho, que vuelan a petición específica de alguna institución del gobierno mexicano. Vuelan específicamente en apoyo y colaboración para investigaciones que nosotros tenemos en nuestro país. En este caso está volando la zona de Tejupilco y otras áreas del Estado de México, pero esa petición de nuestro país. Ninguna aeronave vuela, no hay ningún avión militar que vuele, digamos, en nuestro país de esa manera. Y como les decíamos, de verdad hay que prestar muchísima atención, como seguramente lo están haciendo, a esta narrativa de Estados Unidos, porque el Departamento de Estado de ese país emitió una actualización de su alerta anual de viaje y por primera vez advirtió a su ciudadanía sobre el riesgo de violencia terrorista en México. La advertencia incluye a 30 de las 32 entidades federativas de México, dejando fuera únicamente a Yucatán y Campeche. No, bueno, pues ya, hubiera dicho que todo, ¿no? Prácticamente. Pues sí, Yucatán y Campeche no los pone seguro para que se vayan a las playas. A gentrificar, ¿no? Ahí, Yucatán y Campeche. Exacto. En la alerta anterior, publicada en septiembre de 2024, las advertencias se limitaban a delitos como crimen y secuestro.
Sin embargo, la nueva versión agrega la posibilidad de atentados terroristas, argumentando que en México se cometen numerosos delitos violentos como homicidios, secuestros, robos de vehículos y otro tipo de robos. Existe el riesgo de violencia terrorista, incluyendo atentados. Les comentaba justo eso cuando ocurrió el asesinato del delegado de la Fiscalía General de la República en Tamaulipas, y justo les comentaba de que había que tener un montón de cuidado con señalar que parecían atentados terroristas, porque de verdad Estados Unidos está pero si a las vivas viendo ese tipo de violencia, y que en realidad es, por supuesto que quieren causar espectacularidad los cárteles de la droga con este tipo de acciones, y eso nos lleva a este círculo en el que hemos estado del narcotráfico y de cómo lo utilizan. Como vemos ahora, por primera vez ya está hablando Estados Unidos de que pues, prácticamente en todo México hay actos terroristas. Recordemos que ya los cárteles los considera de esa manera, y está latente pues ese peligro, ese riesgo de cuando Estados Unidos considera algo terrorista, pues va ahí a meter sus narices. Claro, sí, es muy delicado. Y fíjate que es un tema muy delicado y es complicado, porque miren, uno, por el hecho de cuidar, el ser cuidadoso con los términos, no es un acto terrorista. Sí son actos que generan terror en la población y que las estructuras criminales obviamente buscan generar terror hacia sus contrarios, hacia sus mismos integrantes de las filas del crimen, para que no se vayan a ir con los contrarios, para que no vayan a venir las traiciones, terror en la población para que no los denuncie, para poder seguir controlando esos territorios. Pero el término de terrorismo es muy diferente, implica ideologías políticas, ideologías religiosas, golpes directos hacia el Estado en general, y quien ha tenido este tipo de actos terroristas es Estados Unidos. O sea, quien golpean por su gobierno, por su política gubernamental, por todas sus políticas gubernamentales ha sido Estados Unidos. Entonces, sí hay que tener muy conscientes el término de terrorismo en lo que implica. Pero también, pues es una situación complicada, porque ciertamente, pues este tipo de actos de extrema violencia que se han estado normalizando en algunas zonas, pues sí tienen en situación lamentable a poblaciones. Por ejemplo, en el caso de Tamaulipas ocurrió en el caso del delegado, pero hay que recordar que en la Sierra Tarahumara no hace mucho, en la sierra estuvieron atacando con drones a la población, y la gente estaba sitiada en sus propias casas, no podía salir siquiera a comprar una despensa en la sierra por este tipo por los enfrentamientos que duraron algunos días. Lo mismo ha pasado, por ejemplo, en Michoacán, los ataques que hasta con granadas en las carreteras, también con drones. No son ataques terroristas, pero sí son ataques que las organizaciones hacen para controlar esos niveles, para generar gobernabilidad a la buena con las despensas, o era lo que decía ahorita, a la buena con despensas o a la mala con el terror. Y eso sin negar esa situación, sí se tiene que abatir. Pero hay que ser muy cuidadoso, porque no son actos terroristas. El acto terrorista implica un estudio mucho más profundo y una intención mucho más profunda que solamente generar miedo en esa región. Claro, se tiene que abatir, como señalas, y porque en los hechos lo práctico es justamente que la población está siendo afectada. Pero justo entonces, pues bueno, ahí hay una justificación, una razón práctica, real, de que entonces por qué se tiene que enviar a Fuerzas Armadas, a la Guardia Nacional, al Ejército, a la Marina, ya sea en México o incluso en Estados Unidos, y eso que es lo que pues está alimentando más pues a la industria armamentística, a la industria también de la guerra, en el caso, por ejemplo, de Palestina, pero también de esta violencia en el caso de México, cuando decíamos hace rato todas las personas que están involucradas en la industria del narcotráfico, que no nada más son estos 26 capos y el otro grupo que se fue en febrero, que son también personas en la política, las autoridades, pues también hay empresarios en esto.
también hay responsabilidades de grandes empresas. México tiene una demanda todavía pendiente que está en proceso contra las industrias de las armas en Estados Unidos por enviarlas a México. Así que esto es lo que sucede, es decir, es toda una trama y que hay que estar como siempre muy al acecho de no, no creernos la versión, las palabras y la normalización que a veces las autoridades, especialmente desde Estados Unidos, ese discurso que nos quieren imponer.